Todos pues sean muy bienvenidos en esta hora y es una gran bendición para mí estar con ustedes. Antes de entrar en detalle del capítulo 4 de la carta a los romanos, voy a responder algunas preguntas, creo que 3 preguntas así rápidamente. Nos quedó hace 8 días una pregunta que nos llegó cuando ya estábamos cerrando el programa, que si Dios le había dado otra esposa a Job o si había sido la misma. Nosotros nos dedicamos a decir exclusivamente lo que la Biblia dice. Como la Biblia no dice que Dios le haya dado otra esposa a Job, entonces nosotros tampoco lo decimos. Que fue restaurado, puede ser que Dios haya restaurado su esposa. Al verlo restaurado a él, ella también se haya restaurado, después de que ella incluso lo había rechazado, según el capítulo 19 del libro de Job. Él había sido rechazado por su propia mujer, pero como Dios es el que manda y Dios es el que restaura a las personas, incluyendo la fe, puede haberla restaurado. Ahora, si le dio otra esposa, la Biblia no lo dice, por lo tanto nosotros no lo decimos. Si se la dio, como haya sido, está bien, porque al fin y al cabo Dios es el que manda en todas las cosas. Lo otro, si Adán y Eva tuvieron hijos antes de pecar contra Dios, antes de desobedecer, tampoco existe ningún registro de eso. Antes, el capítulo 4 del libro de Génesis, capítulo 2 y 3, en el capítulo 2 está la creación del hombre, en el capítulo 3 está el pecado del hombre en Génesis, y el capítulo 4 contiene ya la vida normal de Adán y Eva fuera del paraíso. Y allí el capítulo 4 comienza diciendo que conoció Adán a su mujer Eva y ésta concibió y dio a luz a Caín. Entonces, conocer es la primera relación de una pareja. Quiere decir que su primera relación como pareja fue después de que ya estaban fuera del huerto. ¿Cómo saber que esta palabra conocer se refiere a la primera relación? Veamos simplemente 2 ejemplos más. Génesis capítulo 4, verso 17, se dice que Caín, ya lejos de Dios, cuando se fue de Dios y se fue a la tierra de Nod, o sea, a la tierra errante, donde no habían habitantes, y dice que allí conoció a su mujer y ésta concibió y dio a luz a Enoc. Entonces, esa conocer es la primera relación de la pareja. Lo mismo vamos a tener en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1. Dice que después de que el ángel habla con José, que no tema recibir a María su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, se dice que José, verso 24, recibió a su mujer María, pero no la conoció hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos para ilustrar que la palabra conocer en estos 3 casos mencionadas se refiere exactamente a la primera relación de una pareja. Bien, la tercera y última pregunta que tenemos esta noche, tenemos una última pregunta en este momento y es: ¿en qué día exacto murió Jesús? Entonces, vamos a ir a ello. ¿En qué día exacto muere Jesús? Porque la tradición ha hecho todo un engaño con esto de las fechas. La tradición en esto se ha desfasado completamente. Recuerden que la tradición pone a María concibiendo el 7 u 8 de diciembre. Por eso celebran la denominada Concepción de María los 7 y 8 de diciembre y ponen las velas, los alumbrados que la gente pone, porque están celebrando supuestamente que en esos días, o sea, entre el 7 y el 8, concibió María.
Y, y luego ponen a Jesús naciendo el 24 en la noche de diciembre. ¿Qué pasó entonces? ¿O el embarazo duró más de un año? ¿O el embarazo solamente duró 15 o 17 días? Entonces, mire que la tradición para esto de fechas ha sido la más desfasada de todas. Ahora, la tradición ha puesto a Cristo muriendo un viernes en la tarde, al atardecer. Eso contradice rotundamente lo que la Biblia dice. Notemos que Jesús, lo que el mismo Jesús dijo, San Mateo capítulo 12, verso 39, Jesús está hablando con algunas personas que eran sus contradictores, que le pedían señales, qué tipo de señal hacía para ellos creer en él, y él les dijo: la generación mala y perversa demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, verso 40 de Mateo 12, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ubique en qué momento transcurren los 3 días y las 3 noches si Jesús hubiera sido muerto en la tarde, sepultado en ese atardecer. Estaría la primera noche, sería el viernes, amanecer sábado, y el primer día sería el sábado. ¿Dónde quedarían los otros 2 días? ¿Y dónde ubicaría por lo menos otra noche? Realmente eso no tiene, es un contrasentido que no tiene ninguna razón de ser. La muerte de Jesús ocurre de acuerdo a la cuenta que uno hace de lo que dijo Jesús. Jesús muere un miércoles en la tarde. Va a pasar en la tumba, el miércoles en la noche pasa la primera noche en la tumba. Jueves es el primer día que él pasa en la tumba. Jueves en la noche es la segunda noche que Cristo pasa en la tumba. Viernes es el segundo día que Cristo pasa en la tumba. Viernes en la noche, amanecer sábado es la tercera noche que Cristo pasa en la tumba. Y el sábado es el tercer día que Cristo pasa en la tumba. ¿Por qué no se cuenta del sábado al domingo? ¿Por qué no contar el sábado de sábado a domingo? Ocurre, San Juan capítulo 20, verso 1, dice que las mujeres fueron al sepulcro aún siendo oscuro, es decir, no había amanecido, esa noche no había terminado. Por lo tanto, y 72 horas incluyen 3 días y 3 noches completas. No una parte de una noche, sino una noche completa. Y aquella noche que va de sábado a domingo no transcurre, es decir, Jesús no está en la tumba, lo buscan en la madrugada siendo oscuro y él no estaba en la tumba. Quiere decir que de sábado al primer día de la semana Jesús ya no está en la tumba. Entonces, con eso sí coincide lo que Jesús dijo, que estaría 3 días y 3 noches. Hay un detalle no poco menor, de gran trascendencia también, y es el que registra Marcos capítulo 16, del verso 1 en adelante. Dice que después de que Jesús fue sepultado, las mujeres esperaron a que pasara el día de reposo. Ese día de reposo era un día de gran solemnidad, lo había dicho Juan, es decir, era el tiempo de la Pascua. Por lo tanto, este día de reposo de gran solemnidad correspondía al día de la Pascua, al tiempo de la Pascua, que fue un jueves. Y por lo tanto las mujeres esperaron que pasara ese día de reposo, y pasado el día de reposo las mujeres fueron a comprar especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Si el sábado es un día de reposo, el reposo en Israel comienza el viernes a las 3 de la tarde, ya todo está cerrado. Y el sábado todo el día está cerrado por ese día de reposo.
¿Cuándo fue? ¿En cuál día fue que las mujeres fueron a comprar especies aromáticas para ungir a Jesús después del día de reposo? Realmente eso no coincide con nada. En cambio, sí, el viernes fue un día normal, es decir, el viernes por lo menos hasta las 2 de la tarde o hasta las 3 de la tarde fue un día normal en Israel, que la gente pudo salir a comprar sus provisiones y luego prepararse para el sábado o el reposo tradicional, es decir, el de cada 8 días, distinto del reposo de la Pascua, que cayó esa vez para el día jueves. Muy bien, entonces eso quería dejarles como detalle, como información, para que sigamos estudiando la palabra de Dios como es y no como la tradición nos ha enseñado o nos ha hecho saber sus datos que no coinciden con nada. Muy bien, entonces, después de esto, quiero decirle, ustedes los que tengan preguntas nos las pueden dejar, escríbanos a nuestro chat, y en la voluntad del Señor el próximo miércoles, siendo la voluntad de Dios, al iniciar estaremos dando respuesta a esas preguntas que ustedes nos envíen. Muy bien, ahora nos vamos entonces con el texto de la palabra de Dios. El capítulo 3 de Romanos que vimos del verso 21 en adelante, el planteamiento que hizo el apóstol allí es la justificación por medio de la fe. Dijo que aparte de la ley se ha manifestado la justicia por medio de la fe, del verso 19 en adelante del capítulo 3 de Romanos. Ahora el apóstol Pablo nos va a citar dos ejemplos contundentes para demostrarnos que en el Antiguo Testamento, es decir, todo el tiempo desde el principio de la humanidad hasta hoy, el método usado por Dios para justificar a los individuos ha sido la fe, nunca las obras, ni siquiera la ley, sino que ha sido la fe el método usado por Dios en todos los tiempos, en todas las épocas. Y nos va a citar a dos personas que vivieron en tiempos muy distintos, pero que aunque vivieron en tiempos muy distintos, son muy importantes en la historia de la humanidad y especialmente en la historia bíblica y en la historia de Israel y en la historia de la fe. Y ese que vamos a citar primero es Abraham. Abraham vivió en un tiempo cuando no existía la ley. La ley vino 430 años después de la promesa, según lo dice el apóstol Pablo también. 430 años vino la ley después de que había sido dada la promesa a Abraham. Entonces Abraham vive en un tiempo cuando no existe la ley. Y Romanos capítulo 5, verso 12 nos va a decir dos cosas importantes, 12 y 13. 1. Que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el verso 13 dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, es decir, no hay cómo culpar a alguien de una ley, es decir, por determinada conducta, cuando no existe ninguna ley que la tipifique como delito o como pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, Abraham vivió en un tiempo cuando no hay ley, aunque vamos a ver en detalle la vida. Vamos a ver algunos detalles importantes de la vida de Abraham. Y este capítulo 4 comienza exactamente con Abraham diciéndonos, leo la Biblia Nueva Traducción Viva. Noten esta traducción, NTV. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Está diciendo Pablo que era un judío. Y se pregunta luego, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Es decir, ¿qué descubrimiento hizo Abraham para llegar a ser justo ante Dios? Se pregunta, verso 2, que si sus buenas acciones le hubieran servido
para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero eso no era la forma de actuar de Dios. Es decir, no, cuando Dios se fija en Abraham, no se fija en Abraham porque él tenga obras. Recordemos con el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que habitase en Harán. Y le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Recordemos que Abraham, en su tierra y con su familia, era un idólatra como todos los idólatras que vivían en su tierra, allí en Mesopotamia, en lo que hoy es el país de Irak. Entonces, él no era ninguna persona santa, ni buena, ni una persona de fe, y menos que conociera algún mandamiento o obedeciera alguna ley. Era un hombre sin conocimiento absoluto de Dios. Dios comienza a revelársele después de ese llamado, y después del tiempo que habita más tarde en Harán, en lo que hoy es Siria, en el país de Siria, que es Harán. Allí habitó 15 años hasta que muere su padre Taré, y después se muda a lo que era Canaán, lo que hoy es el país de Israel, con su sobrino Lot. Y al llegar allí a aquella tierra, Dios se le aparece a Abraham en el capítulo 12. Se le aparece Dios y habla de nuevo con él y le va a hacer una cantidad de promesas a Abraham para su descendencia física. Le va a hacer promesas incluso para las familias de la tierra, naciones que nacerían de él, y el resto de naciones del mundo serían benditas a partir de él por la simiente que correría a través de él, y esa simiente es Cristo. Ahora, cuando Dios se le aparece y le hace estas promesas en Génesis capítulo 12, no le está haciendo promesas porque Abraham sea un hombre justo o porque sea un hombre que haya con sus obras convencido a Dios o que Dios esté endeudado con él. No, Dios lo hizo exclusivamente por su gracia, por su misericordia, sin que él le esté haciendo algún favor o pagándole alguna deuda a Abraham, porque Dios no le debe nada a Abraham. Entonces, sencillamente es eso. Ahora, la Biblia dice las razones por las que Dios justifica a Abraham. Capítulo 15, verso 3, verso 6, dice que Abraham fue justificado por la fe, que la fe que tuvo Abraham en Dios, esa fue la que le fue contada por justicia. Y va a hacer una precisión aquí el escritor de Romanos 4, muy importante para todos. Cuando Dios justifica a Abraham, primero, cuando Dios le hace promesas a Abraham no había sido circuncidado. 2, cuando Abraham es reconocido justo por la fe en el capítulo 15, 6, igual, a esa altura Abraham todavía no había sido circuncidado. Entonces, Abraham recibe las promesas y la justificación todavía sin ser circuncidado. Quiere decir que si Abraham fue justificado por Dios, no por las obras, ni tampoco por la circuncisión, entonces es porque Dios estaba anticipadamente señalando que en el futuro Dios salvaría a las personas, no importa si estaban circuncidadas o no estaban circuncidadas. Es decir, sin excepción alguna, así como Abraham fue justificado no estando circuncidado todavía, la circuncisión fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que viene en el capítulo 17 y el verso 5, cuando ya Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, y a continuación le da el mandato de la circuncisión,
que circuncidaría a cada descendiente suyo en el 8º día después de nacido. Entonces esto se dio como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, no bendijo Dios a Abraham y lo justifica por la fe después de ser circuncidado, sino que lo bendijo y le hizo promesas antes de la circuncisión. Entonces, es ahí. Leo completo el verso 2, dice, verso 3, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Está citando Génesis 15, 6. Cuando la gente trabaja, aquí va a citar un ejemplo para ilustrarnos mejor, para que entendamos qué es lo que está diciendo de lo que hizo Dios con Abraham. Verso 4, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Es decir, cuando una persona trabaja en una empresa, donde quiera sea que trabaje, cuando el empresario, la empresa o el patrón le paga, no le está haciendo un regalo, simplemente le está pagando los servicios prestados. Pero si la gente no es considerada, pero si una persona sin haber trabajado le regalan algo, no es una deuda, sino que es una gracia que se le está concediendo. Le están dando algo sin haber trabajado nada y sin deberle nada. El verso 5 dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Las personas no llegan a ser justificadas por sus acciones, es decir, por sus buenas obras o su buena conducta, sino por la fe en Dios. Y Dios es el que perdona a los pecadores. Y aquí va a citarnos el otro gran personaje del Antiguo Testamento. Nos traslada a un escenario más adelante y distinto al que vivió Abraham y en unas condiciones completamente distintas. Para los tiempos de David sí existía la ley. Y la ley era drástica. La ley no fue un sistema dado para tener misericordia de la gente, sino para demostrar la gravedad, la culpabilidad de los individuos y también para castigar la maldad o la transgresión o los delitos o los pecados cometidos por los individuos. David vive en el tiempo de la ley. De acuerdo a lo ocurrido con David, contado en 2 de Samuel, el capítulo 11, lo que pasó con Betsabé y lo que pasa con Urías, su marido, David, de acuerdo a la ley, tendría que morir, y eso era irremisible, es decir, no había cómo evitarlo. La ley ordenaba que los adúlteros tenían que morir. La ley ordenaba que los homicidas tenían que morir. Y él había cometido no solamente el adulterio, sino un homicidio agravado. ¿En qué consistía cómo decir que era un homicidio agravado? Lo había premeditado. Era un homicidio planeado que hiciera que pusieran a Urías donde lo pusieron en la parte más difícil del combate, que lo dejaran solo frente a los enemigos. Era simplemente un plan macabro de David para que mataran al esposo de Betsabé, que era su siervo, su leal soldado, su leal servidor, y David no tuvo compasión de él. Entonces, frente a delitos como esos, desde luego, frente a la ley, este hombre tenía que morir. Él mismo dio el juicio. Capítulo 12 del libro de 2 de Samuel nos dice en el verso 6, después que Natán el profeta le contó la historia aquella, la parábola aquella, de que un hombre rico que tenía tantas ovejas
Y un día, cuando recibió un visitante, en vez de sacrificar una de sus ovejas, sacrificó en cambio la única corderita que tenía un hombre pobre, que era su vecino. Y sacrificó fue la corderita del hombre pobre, que era la única que lo calentaba, y él no tenía más. Cuando David escuchó esa parábola contada por Natán el profeta, dijo: el que hizo eso debe morir y debe de pagar 4 veces. 4 veces. Algunos, yo no lo tomo, pero no obstante lo quiero mencionar. Algunos toman que ese juicio que hizo David de alguna manera se le hizo realidad en la vida. 4 veces tenía que ser castigada el hombre que había sacrificado la corderita del hombre pobre. Y entonces haces cuentas. 4 hijos de David murieron a consecuencia de su pecado, aunque Dios a él lo justificó. Observe, murió el hijo el producto de su pecado, es decir, el primer hijo que tiene con Betsabé, muere siendo niño. Muere después Amnón por lo que hizo con su hermana Tamar. Muere Absalón después de haberle dado golpe de estado a su propio padre. Y más tarde va a morir Adonías. Adonías, aquel que quería o que tenía todo el propósito de hacerse rey después de que David ya dejara de ser rey, y no quería que Salomón fuera rey, sino que él quería hacerse rey. Está escrito Primera de Samuel, Primera de Reyes, el capítulo 1 nos cuenta eso. Primera de Reyes, capítulo 1 nos cuenta eso, de que Adonías quiso hacerse rey, y por lo que hizo, entre otras cosas, el hombre fue muerto. Salomón realmente, cuando llega al poder, lo hace matar a su hermano Adonías. Entonces algunos dicen, David dijo que 4 veces tenía que ser castigado el hombre que había hecho tal cosa, en el caso de la corderita, y 4 de sus hijos fueron muertos. Pero David, en cambio, está diciendo en el verso 6 de aquí de Romanos 4, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Es decir, Dios por el mismo profeta le declara que sus pecados habían sido remitidos. Cuando David, el profeta, le dice: ese hombre malvado eres tú, él dijo entonces: soy muerto, es decir, debo morir. Verso 13. Note el verso 13 del capítulo 12 de Segunda de Samuel, verso 13, David reconoce que él es el culpable y debe morir. Pero el profeta le dice: no temas, David, que Dios ya ha remitido tu pecado. Entonces, en ese momento David se encuentra con una sorpresa. No sería procesado por la ley. No moriría de acuerdo a las leyes establecidas en su país, no morirían por la ley de Moisés, porque Dios en cambio le otorgaba el perdón sin merecerlo. Y ese perdón está narrado de la siguiente manera en el capítulo 32 del libro de los Salmos, y lo leemos así. 32 del libro de Salmos está contado ese perdón que Dios le da y lo que David dice acerca de ese perdón. En esta versión, NTV, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Es decir, a quien no se le hizo efectiva la cuenta, no se les aplicó la ley y de tener que morir apedreados, en fin, sino que Dios en su misericordia decide perdonarle. A quien se le cubre, a quienes se les cubre su pecado. Verso 2. Sí, que alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta.
En la cuenta de David, frente a la justicia divina, tenía 2 crímenes muy graves y tendría que morir. Pero Dios decidió borrarle la cuenta, es decir, borrar esa cuenta, como dice la gente popularmente, tachón y cuenta nueva. Eso es lo que está diciendo en esta versión, en el verso 2, a quien el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida en total transparencia, es decir, a partir de allí, de esa nueva oportunidad, sí, con el compromiso de vivir una vida en total transparencia a partir de ahí, es decir, Dios restaura, Dios perdona, Dios restaura, pero con la condición de que a partir de allí se viva realmente en una vida nueva, en una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, verso 3, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplinaba, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Es decir, todo ese tiempo que el hombre estuvo callado, cometió lo que hizo y se quedó calladito, y mandó matar a Urías y se quedó callado, aparentemente tal vez la gente lo veía y como que todo estaba bien, pero en el fondo David tenía realmente el tormento más grande, su alma estaba en un infierno de dolor y de culpa. Por eso él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si una persona logra escapar de los jueces de la tierra, no escapará de su propio juez, que es la conciencia, y eso es lo que le pasó a David, hasta que, verso 5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Viene al Señor y le confiesa, reconoce todos sus pecados, le confiesa todos sus pecados. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa y toda mi culpa desapareció. Entonces, ese es el momento cuando David rompe su silencio, acepta su culpa, su pecado, viene al Señor, pide perdón y Dios lo perdona en su misericordia. Ese perdón además se ve reflejado, esa súplica de perdón se ve reflejado en el Salmo 51. Muy bien, entonces volvemos al capítulo 4 de Romanos, donde estábamos para seguir nuestro recorrido. Capítulo 4 del libro de Romanos, y ya estamos en el verso 8. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Lo que estábamos diciendo ahora y citando ese Salmo 32. Verso 9. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? Se pregunta. ¿O es también para los gentiles? A los gentiles o a las personas no circuncidadas. ¿Para quiénes es la bendición? ¿Exclusivamente para los judíos? Es decir, que Dios justifique por la fe sin obras a las personas. ¿Es exclusivamente para los judíos, o sea, para las personas circuncidadas, o para los no circuncidados también? Entonces se pregunta eso. Respuesta, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Verso 10. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes de ser circuncidado? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Eso dijo el verso 10. Verso 11. La circuncisión era una señal que Abraham ya tenía fe de que Dios lo había aceptado y declarado justo
antes de que fuera circuncidado. Aquí tenemos. La circuncisión de Génesis 17 simplemente fue un sello que el Señor le puso para que Abraham se diese cuenta de que ya había sido justificado. Entonces no se justifica por la circuncisión, sino que la circuncisión fue un sello, una señal para Abraham de que ya había sido justificado por la fe. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, está diciendo. A ellos se les considera justos debido a su fe, eso dijo el verso 11. Y el verso 12, Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que Abraham tenía antes de ser circuncidado. Es decir, si una persona no es circuncidado, pero cree en aquel que justifica a los pecadores, a Abraham, a David, no importa si es circuncidado, el mismo procedimiento es, necesita creer, no en sus obras, sino en la obra de justicia que Dios ha establecido por la fe en Cristo Jesús. Independientemente si es circuncidado o no lo es, la fe es el único camino a la justificación. Verso 13, obviamente la promesa que Dios hizo de dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Eso dijo el verso 13. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Es decir, ¿para qué la fe si la salvación fuera por las obras o por guardar la ley? Pues la fe sobraría, pero recordemos que la fe ha sido el medio que Dios ha usado, que Dios ha dado a los seres humanos para el trato con Él desde el primer hombre, desde Adán, desde Abel, por la fe por la fe Noé. En ese tiempo no existía la ley. El medio válido reconocido por Dios para tratar con el ser humano, para todo lo que tenga que ver el perdón, la sanidad, la restauración espiritual, es exclusivamente por la fe. Verso 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es decir, la promesa, ya sea la promesa del Espíritu Santo, cualquier otra promesa que la persona busque recibir, esa se recibe exclusivamente por la fe. Verso 16, es un regalo inmerecido. La promesa de Dios es un regalo inmerecido, no es el pago de una deuda, sino que es un regalo inmerecido, es decir, exclusivamente por gracia. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, que es el padre de todos los que creen. Eso dijo el verso 16. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Es decir, Abraham fue capaz de tener esa fe. Su esposa, va a citar el caso de Sara, su esposa ya a esas alturas no era para tener bebé. Verso 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo la esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Es decir, él conservó esa fe que Dios le había dicho en Génesis 12. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás, es decir, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar.
La fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Estoy leyendo el verso 19, verso 20 ahora. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Es decir, a pesar de que biológicamente, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista humano, esto era una cosa imposible, sin embargo, él creyó en Dios, pues para Dios no existen las cosas imposibles. Y desde luego Jesús ratificó esto cuando dijo, y para los que creen tampoco hay imposibles, porque para el que cree todo le es posible. Verso 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Es decir, sin importar las circunstancias, sin importar lo que humanamente se vea, Dios está por encima de todo lo natural. Y debido a su fe, Dios le consideró justo, es decir, por esa fe que Abraham tuvo, Dios lo declaró justo, dice el verso 22. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él. Es decir, si tenemos una fe igual a la que tuvo Abraham, que es considerado el padre de la fe, si tenemos una fe idéntica a la de Él, que no está mirando las circunstancias, que no está mirando qué tenemos delante, que no está mirando si esto humanamente es posible, si científicamente es posible, sino que podemos creer en la gran obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, en la gran obra de Dios a lo largo de todos los siglos, de todo el trato de Dios con los hombres a lo largo de la historia, que se ha entendido con los seres humanos por el único medio que se llama la fe. Y hablando luego de nuestra justificación en el tiempo presente, el Antiguo Testamento se usó una figura con Abraham. Recordemos la orden que Abraham recibe un día de ir a sacrificar a su hijo Isaac, y era su unigénito, su único hijo, dado de acuerdo a la promesa. Es decir, en ese hijo descansaban las promesas que Dios le había dado. Es decir, era la prenda de garantía de que Dios le haría efectiva las promesas que le había hecho a Abraham. Pero inesperadamente Abraham recibe un día la orden de que vaya a sacrificar su hijo. Eso era como dejarlo otra vez con las manos vacías. Mas sin embargo, Abraham siguió creyendo. Se fue al monte Moria que Dios le ordenó, fue a sacrificar a su hijo y allí recibió una lección, tremenda lección. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, verso 58, que Abraham vio el día del Señor y se gozó. ¿Dónde fue que Abraham vio el día de Cristo y se gozó? Allá, cuando fue a sacrificar a su hijo y el ángel lo detiene, diciéndole que hay un sustituto para su hijo. No tiene que sacrificar a su hijo, hay un carnero que está listo, está atado de los cuernos en una zarza para que muera en lugar de su hijo. Ese día se dio cuenta Abraham de que Dios se proveería de cordero. Fue la respuesta que Abraham le dio a su hijo. El hijo le pregunta, ¿está el fuego, está el cuchillo? ¿Dónde está pues el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, a su hijo Isaac, Dios se proveerá de cordero. Y Dios fue. Ese día Abraham se dio cuenta de que Dios en el transcurso de los siglos se manifestaría en carne y Dios mismo en su humanidad sería el cordero que quitaría el pecado del mundo,
que moriría en la cruz, que sería sepultado y resucitaría al tercer día. Fueron los 3 días que Abraham tardó yendo con su hijo y volviendo. Dejó sus siervos en cierto lugar y le dijo: quedaos aquí, y yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y tardó Abraham 3 días en ese recorrido. Los 3 días que Cristo estuvo en la tumba. Es decir, es una figura perfecta de lo que Cristo, es decir, de la muerte de Cristo a favor de nosotros. Y eso es lo que está diciendo el verso 25, diciendo que Cristo fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, pero resucitó para hacernos justos ante los ojos de Dios. Entonces, eso de que Isaac sea sacrificado figuradamente, pero Abraham regrese con él de nuevo, con él vivo de nuevo a su casa, a su esposa, es la figura de Cristo, que fue muerto por nuestros pecados, resucitó de los muertos al tercer día y vive para siempre. Es la prenda de garantía, es la prueba irrefutable de que Dios nos ha justificado por la fe a todos los que creemos en Cristo y en su obra de todo corazón. Ese es el hermoso capítulo 4 de la carta a los romanos sobre la prueba irrefutable de que la justicia viene por la fe, citando estos 2 grandes ejemplos de 2 personajes importantísimos en la historia del Antiguo Testamento, antes de la ley y después de la ley. A todos, muchas bendiciones del Señor. A todos los estudiantes de la Escuela de Jesús, recuerde, los amamos en Cristo Jesús y que tengan la mejor de las noches.